Hola, soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. Oiga lo que decirle, dice la Biblia, oiga lo que decir, que nosotros, póngale mucha atención, nosotros, cada uno de nosotros, somos ese tabernáculo en el que Dios está buscando habitar. Yo le he dicho que el tabernáculo estaba dividido en 3 partes, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Yo le voy a decir que usted y cada uno de nosotros somos esa figura del tabernáculo en donde Dios quiere habitar. Nuestro cuerpo físico son los atrios. Nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu el lugar santísimo. Pero, oiga lo que voy a decirle, en el lugar santísimo, bueno, vamos a entenderlo. En los atrios estaba el altar donde se ofrecían los sacrificios. Al ser los atrios nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico, es aquí donde nosotros tenemos que aprender a sacrificar ¿qué? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad. Es aquí, en este cuerpo, donde nosotros tenemos que hacer los sacrificios que el Señor demandaba en los atrios. Cuando vamos más a la profundidad, oiga lo que voy a decir, que llegamos al lugar santo. Ahí en el lugar santo solamente había 2 cosas. Al entrar y pasar y cruzar las cortinas y entrar al lugar santo, no santísimo, al lugar santo, entrando del lado derecho estaba, oiga lo que decirle, el candelabro. Préstame el negro. Ándale. Póngale atención, mire. Cuando uno, haga de cuenta que estas eran las cortinas, y cuando uno entraba al lugar santo, haga de cuenta aquí de este lado, del lado derecho, estaba el candelabro. Y enfrente del candelabro estaba la mesa de los panes. Póngale atención, la mesa de los panes tenía 12 panes. Pero así, los panes no eran colocados al extenderlos, eran colocados en 2 filas, 2 columnas de a 6 cada uno. Póngale mucha atención. ¿Qué representa eso? Póngale atención. El candelabro tenía 7 brazos, lo cual nos va a representar los 7 espíritus de Dios. Todo esto, dame el rojo. Mire, todo el candelabro, póngale atención, todo el candelabro, este es el candelabro. Todo es figura del Espíritu Santo. Pero tenía 7 flamas, lo cual vamos a entrar, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, por favor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4, por favor, hijo. Alguien ahí lo tiene. Vea lo que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir, el que es, el que era y que ha de venir. ¿Y de lo que dice? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus y por qué quiero? Todavía no entro, apenas le estoy poniendo como la introducción, los cimientos para poder entender a dónde voy a llegar. Vamos al mismo Apocalipsis en el capítulo 4 ahora, por favor, en el versículo 5, por favor. ¿Ok? Y del trono
salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las 7 lámparas que le dije, las 7 lámparas. Pero todo, el candelabro todo junto, los 7 juntos, es la figura del Espíritu Santo. ¿Esto dónde estaba? En el lugar santo. Ya le dije, cuando entraban al tabernáculo, primero estaban los atrios. Y los atrios estaban compuestos por el altar de bronce. Ustedes se acuerdan que aquí venía primero el sacrificio del cordero, que es cuando aceptamos a Cristo. Luego viene el altar de bronce. Luego viene el lavacro, que representa cuando nos bautizamos en Cristo Jesús. Pero yo le decía, el altar de los sacrificios representa cuando aquí, que es el cuerpo físico, es lo que nosotros sacrificamos, ¿qué? El orgullo, el carácter, la soberbia, la arrogancia, la vanidad. Todas esas cosas que a nosotros nos estorban para poder llegar hasta la presencia de Dios, tienen que ser sacrificadas en los atrios. Ahorita va a llegar, ahorita va a entenderlo. Si nosotros hacemos esos sacrificios, todo lo que estorba para poder llegar, vamos a poder llegar al lugar santo y ahorita va a encontrar el meollo o el principal propósito de la enseñanza. Es llegar al lugar santo. Obvio, el lugar santísimo es la presencia de Dios. Pero oiga lo que voy a decirle, hay algo importante, llegar al lugar santo. Ahí va a tener mucha bendición el lugar santo. Y dice entonces, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Dale versículo 6, por favor. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Sí, a ver, déjame ver si es 4 o 6, o qué es, que yo aquí lo encontré. 5, capítulo 5, versículo 6, hijo, por favor. Capítulo 5, Apocalipsis, versículo 6. Y vea lo que dice acá, porque ya voy a llegar. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué dice después? Enviados por toda la tierra. Ahí está el secreto, pongan atención. Porque los 7 espíritus de Dios están enviados a toda la tierra, pero no, hablando tierra, no se está refiriendo al mundo, sino se está refiriendo a todo aquel que es pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios se quiere mover en cada uno de los que, no en los del mundo, sino en cada uno de los que han pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Le vuelvo a repetir, cada uno de nosotros somos, cada uno en individual, somos un tabernáculo donde Dios quiere habitar. Por eso le digo, no estoy hablando de la palabra mundo en general, sino estoy hablando mundo a todos los que son pueblo de Dios, que están regados sobre toda la tierra. Dios está buscando dónde habitar. Por eso dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu. Él está buscando un adorador verdadero donde Él pueda depositar, oiga lo que decir, su lugar, encontrar un lugar santo. Y en el lugar santo poner la mesa de los panes y el candelabro. ¿Qué representaba la mesa de los panes? Al poner 6 y 6 panes, se hacen los 66 libros de la Biblia. Por eso tenían que estar así. Si a mí me hubieran preguntado, yo capaz que los acomodo en filas de 4 y ahí los pongo y hago los 12. ¿No es cierto? Pero Dios dijo, no. Pónganlos en 2 columnas, 6 de cada una, porque al 6 y 6 se juntan y hace el 66, que son los 66 libros de la Biblia. Ahora voy. ¿Por qué dice que tiene que tener los 7? Vamos a Isaías 11:2, por favor, porque ya voy a llegar a donde quiero llegar, al propósito principal de la enseñanza. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ve lo que dice. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Ese es el Espíritu Santo. Ve lo que dice. Y reposará el Espíritu, ¿qué? No, después del Espíritu de Jehová, punto y coma. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Hasta aquí nos detenemos. Punto y coma, los va a describir. El Espíritu de Jehová es este. Este, completo es el Espíritu de Jehová. Pero ya va a empezar a escribir uno por uno. Vea, punto y coma, lo va a describir. ¿Espíritu de qué? 1, espíritu de inteligencia. 2, espíritu de consejo. 3,
espíritu de poder, 4, espíritu de conocimiento, 5, espíritu de temor de Jehová, 6, síganle leyendo, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los manos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y ahí ve lo que dice, y con él 7, el espíritu de sus labios. Pongan atención. Cuando yo, mi amado hermano, tome el hacer, el me comprometa, el ser, ese tabernáculo en donde mi vida, mi cuerpo exterior son los atrios, yo aprenda a sacrificar todo lo que me está impidiendo poder llegar hasta el lugar santo, voy a poder continuar. Y al llegar al lugar santo, Dios va a poder encontrar ese lugar santo que es mi alma para poder depositar, oiga decir, los 7 espíritus. Pero, ¿cómo va a llegar? Dice que había enfrente de él, ¿qué había? Los panes que representan los 66 libros de la Biblia, que es la palabra o la Biblia. Esta va a llegar solamente cuando yo me llene con la palabra de Dios. Si una persona, mi amado hermano, se dice temeroso de Dios, o se dice creyente, o se dice cristiano, pero no lee la Biblia, mi amado hermano, no está haciendo el plan completo. Porque el lugar santo que está dentro de mí no va a poder estar lleno de los 7 espíritus de Dios si no hay una alimentación diaria con la palabra de Dios. Ahora voy a llegar. Yo quiero enfocarme hoy en el espíritu de sabiduría. Vamos a Efesios 1:17, por favor, a ver. ¿Lo tienes? Gálatas y Efesios 1:17. A ver si es el 17. No, dice el 16. Miren lo que dice. Mire, vean lo que dice. El apóstol Pablo le dice a los efesios, les dice esto: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si usted le puso atención, dame el rojo. Dice que el primer espíritu, aquí es el espíritu de sabiduría. Luego el de inteligencia, ¿no? El de revelación. Y así se van. Ok, vamos a verlo, pongan atención. Pero dice Pablo que esto viene a través del conocimiento. Dice, para que el Padre de gloria os dé espíritu, sabiduría y de revelación. ¿En dónde? En el conocimiento de Él, en el conocimiento de la palabra. Solamente, yo voy a decir algo. Yo le preguntaría, ¿cuántos quieren sabiduría? Es un ejemplo. ¿Quieres sabiduría? A ver, espérame. Regrésate al 11.2. Al 11.2 de Isaías. Por favor, regrésate al 11.2. Porque dice acá, a ver. Y reposará sobre él el espíritu de... ¿Y el espíritu de qué? Si usted lo ve, son dos cosas diferentes. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. Yo sé que muchos de ustedes son inteligentes, pero eso, la sabiduría o el ser sabio es muy especial. ¿Por qué? Mire, Proverbios capítulo 1, versículo 7, por favor. A ver, 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué dijo? Es el temor de Jehová. Si usted le puso atención, dame un azul. Si usted le puso atención, uno de los 7 espíritus es el del temor de Jehová, que es el séptimo. El séptimo, aquí que sería, es el espíritu de temor a Jehová. Es el espíritu.
Y cuando dice, oiga, voy a decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros podemos decir, ¿cuál o qué es el temor? No es miedo. Ahí mismo Proverbios me lo va a decir. ¿Qué es el temor de Jehová? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, las amonestaciones de la sabiduría. Yo entiendo que cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor, que dice que los insensatos desprecian la sabiduría, están despreciando ¿qué? El temor de Dios. Una persona que es sabia, en primer lugar, es una persona ¿qué? Temerosa. Ese es el secreto. Ahorita voy a enseñarle qué es ser temeroso y cómo puede usted adquirir sabiduría. Le vuelvo a repetir. Según Santiago, capítulo 1, versículo 4, dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos, sin reproche alguno. ¿Sí dice así o no? Santiago 1:4. Dice que Dios nos da sabiduría si alguien la pide. Pero vea lo que dice Santiago 4:5. Santiago, a ver, dame 4:5, porque Santiago 4:5 dice que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que proviene del cielo, pero también está la sabiduría que es diabólica. A ver, ¿qué es el 4? ¿Sí es el 4:5? A ver. 3, es 3. 3, es 3. Yo dije 4, ¿no? Es capítulo 3, versículo 14 y 15. A ver. Mire, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la sabiduría que viene del cielo, sino es una sabiduría, ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Por eso, mi amado hermano, si usted le pone atención, dice que cuando Eva estaba en el huerto, la serpiente le engaña y dice que cuando ella volteó a ver el árbol de la sabiduría, dice que ella pensó que era una sabiduría para alcanzar la sabiduría a ser como Dios. Pero dice que cuando ella tomó del árbol de la sabiduría y comió, sus ojos fueron abiertos. ¿Pero abiertos a qué? Al engaño, a la maldad, a la malicia, al dolor, al fracaso. Por eso nos damos cuenta que hay dos tipos de sabiduría. Ahora yo le digo, si yo le dijese a usted, un ejemplo, ¿cuántos quieren sabiduría? Ok, usted sabe, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, ¿cómo la adquiero, pastor? ¿Cómo la tengo? A lo mejor yo la quiero, pastor, pero ¿cómo la adquiero? Realmente él dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una de las cosas que yo tengo que aprender de mi vida es el temor de Dios. Pero ese temor de Jehová no va a venir si no yo no tengo ¿qué? Primero el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la mesa donde estaban los panes. Ahora voy. Yo cuando digo el conocimiento no me estoy refiriendo a aprenderlo de memoria, porque mucha gente puede tener toda la Biblia de memoria, pero no es temerosa, sino que cuando dice el conocimiento de la palabra se está refiriendo a aquellas personas que viven y practican la palabra de Dios. Ahora yo entiendo entonces algo, que una persona que tiene el temor de Dios, vive y practica la palabra, va a sacrificar en su vida diaria, todos los días, eso que le está estorbando para llegar al lugar santo y encontrar la verdadera sabiduría. Tiene que sacrificar, ¿qué? A veces su carácter. Y eso es todos los días, ¿eh? No creo que diga, pastor, ya le entregué el domingo pasado mi carácter. No, eso es todos los días, todos los días, todos los días, porque todos los días estamos luchando, ¿o no es cierto? ¿Qué más tendríamos que sacrificar? El orgullo. Y le vuelvo a repetir, también es que todos los días tenemos que estar sacrificando el orgullo en los atrios. ¿Cuáles son los atrios? El cuerpo terrenal. Nosotros somos ese tabernáculo. Ella es un tabernáculo que está buscando que Dios pueda venir a morar y poner los 7 espíritus dentro de ella. Solamente le voy a dejar una tarea, ahí le doy unas pistas. Si usted busca hombres que estuvieran llenos de con los 7 espíritus de Dios,
El primero que usted va a encontrar, según el orden del Génesis, es a José. Dice que cuando él interpretó al faraón, el mismo faraón reconoció y dijo, ¿dónde encontraremos a otro hombre que tenga el espíritu de los dioses dentro de él? Dijo que mejor a ti te pongo como gobernador, para que él administrara, porque José le dijo, búsquese un hombre sabio, que almacene en los 7 años de abundancia, almacene toda la comida, para que cuando vengan los 7 años de escasez, no sufran de hambre. Y dijo él, ¿dónde encontraremos otro hombre? Pero vea lo que dice ahí, dice, donde esté el espíritu de los dioses. El segundo hombre que usted puede ver según es Daniel. También Nabucodonosor lo confesó y dijo, ¿dónde habrá otro hombre como este que tenga los espíritus de Dios dentro de él? Otro que yo encuentro, mi amado hermano, que está lleno es Sansón. Dice que por eso le cortaron nada más 7 guedejas, no le cortaron todo, o sea, no lo dejaron pelón, nomás le cortaron 7 trenzas. ¿Por qué? Porque eran los 7 espíritus de Dios los que fueron quitados de él. Él dijo, el día que pase la navaja sobre mi cabeza, yo seré igual que todos los hombres. Él dijo, yo soy diferente. Un hombre que es temeroso de Dios es diferente a los demás. Un hombre sabio, pero yo no hablo de la sabiduría del terreno, de la terrenal, de la tierra, de la diabólica, del animal. Un hombre que es con la sabiduría de Dios se hace la diferencia, ¿qué? A los demás, se le nota, es diferente a los demás. ¿No es cierto? Sí, va a ver que sí, ahorita lo va a descubrir. ¿Para qué nos serviría la sabiduría, hermanos? ¿Para qué? A ver, vamos a Éxodo. A ver, les voy a dar unos ejemplos de para qué nos podría servir la sabiduría. Vamos a ver. Éxodo, capítulo 35, versículo 31. Desde el 30, por favor. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado ¿a quién? Bezalel. La verdad, ese nombre está bueno. Dame el rojo, el negro. Sí, o era el azul, me ibas a dar el azul, dame. A Bezalel dice, Bezalel. Ve lo que dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, versículo 31. Y lo ha llenado ¿de qué? Mire, del Espíritu de Dios, ¿en qué? En inteligencia, en ciencia. Espéreme, sígale leyendo. Para proyectar ¿qué? Para trabajar en oro, en plata. Y una vez, una persona me pidió a mí, esta persona cosía, y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Porque yo quiero tener diseños, quiero coser diseños que nadie tenga. Yo dije, ay, sí, se le prendió bien el foco, y dije, qué bueno que lo pidió. Porque dijo, yo quiero tener, que mi ropa, la que yo coso, sea diferente a la de todos los demás, que donde yo voy a vender nadie la tenga, solamente sea yo el único. Pero dice que usted lo vio, dice que para proyectar, ¿qué? Diseños. Vea lo que dice, versículo, en oro, en plata, dale el siguiente. Y en la talla de piedras, en gaste, versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. También el saber enseñar es parte de ¿qué? De sabiduría. Hay gente que sabe mucho, pero no lo sabe cómo. Compartir, enseñar, no lo sabe, o sea, aunque solamente se enrede uno, se le tengo que poner mucha atención porque no le entiendo a veces, ¿no? Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, verso 35, y los ha llenado ¿de qué? Sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte, ¿y de qué? Y de inventos. Si tú tuvieras la sabiduría, yo te puedo decir que Dios te daría el cómo inventar una empresa, cómo inventar un buen negocio. Yo le digo a mucha gente, a veces no necesitarías ni siquiera trabajar, ni tener un patrón, ni siquiera alguien que te esté poniendo horarios o a las carreras.
si tú tuvieras la sabiduría de cómo emprender un buen proyecto y cómo tuvieras la sabiduría de cómo poner un buen negocio, te iría re bien. Pero eso solamente ¿con qué? Con la sabiduría que viene de lo alto. Por eso dijo así. Y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado, de azul, y ahí empieza a contar. Y vean lo que dice, y hagan toda labor e inventen ¿qué? Todo diseño. Inventen diseños. Hay gente que dice, yo inventé el diseño de cómo hacer crecer una empresa, de cómo vender más del método de ventas, por decirlo. ¿No es cierto? Realmente la sabiduría solamente cuando Dios te la da es algo sobrenatural. Pero esa sabiduría solamente viene cuando nosotros aprendamos a ser ¿qué? Temerosos, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo veo mujeres, vean, incluso también veo mujeres que están llenas, A ver, vamos a ver. 35:26 de Éxodo. A ver, dice así. ¿Qué les dije? 35:26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, ¿qué hizo? Hilaron. ¿Qué quiere decir? Como que tejían. Ok. Ahí veo mujeres que también tenían la sabiduría. Si usted busca mujeres sabias, yo encuentro en la Biblia a 3. Abigail, que dice que es la esposa de... ¿Cómo se llamaba su esposa? El esposo de Abigail. Un hombre que era Nabal. Se llamaba Nabal, que dice que era un hombre tonto. Pero ella era muy sabia. Otra mujer así sabia, dice que era la hermana de Moisés, María. Así que dice literalmente con sabiduría. Bueno, realmente yo le puedo decir, Dios no escatima, sea hombre o sea mujer, para darle ¿qué? De su espíritu. No importa si eres hombre, si eres mujer, yo creo que tampoco escatima a Dios en la edad. Solamente lo que Dios está buscando sea ¿qué? Una persona temerosa, donde Él pueda depositar. Pero para llegar a ser temeroso, yo necesito algo, conocer la palabra de Dios. O sea, el temor no va a llegar así porque sí, no va a llegar nomás así por magia. El temor de Dios se va sembrando, se va alimentando y se va haciendo crecer poco a poco en el diario vivir en una persona, a través de que esa persona vive una vida en la palabra de Dios. Ahora por internet todo se puede leer, hermano. Pero ahí en el internet usted puede buscar, hay unos libros que se llaman biografías de grandes cristianos. Y busque usted la biografía de Alberto Benjamin Simpson. Y dice que ese hombre, en sus mundos y en sus tiempos, en los años 1700, logró conquistar, oigo decir, todo Inglaterra lo llenó con el Evangelio de Cristo. Pero dice que ese hombre, cada vez que leía la Biblia, dice que leía de 4 a 6 horas diarias la Biblia. Y él era un zapatero. Pero buscaba el tiempo para dedicarle a la palabra. Y dice que cada vez que agarraba la Biblia y la iba a abrir para leerla, antes de abrirla para leer, se hincaba. Y la leía la Biblia hincado. Ese no es el secreto. El secreto, voy a decir algo. ¿Cuánto aguantaría estar usted hincado? Y dice que la leía de 4 a 6 horas. ¿Cuánto tiempo duraba hincado? Eso habla de una humillación. ¿Se acuerda que la semana le platiqué que el que se humilla, Dios lo levanta? Que el que se humilla, Dios lo sobrelevanta y lo bendice y lo prospera y lo levanta bien grande. Yo creo que ese hombre era un hombre bien temeroso. Yo creo que ese hombre, le digo su nombre, Alberto Benjamin Simpson, así se llama. Y dice que ese hombre leía, y fue un hombre tan sabio que cada vez que él predicaba, dice que cada vez que ese hombre predicaba y abría la boca, miles de gente se convertían a Cristo. Y en los años 1700 no habían
los recursos que hoy tenemos, que el internet, que el Face, que el YouTube. No, hermano. Y en sus tiempos, mi amado hermano, no había el transporte que había un burro y no sé cuántos años se tardó. Pero dicen que toda Inglaterra lo inundó con el evangelio de Cristo ese hombre. Ese fue un hombre de Dios, de verdad que sí. ¿Pero por qué? Porque yo al descubrir su vida me doy cuenta que era un hombre muy temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios no significa solamente decirlo. Ser temeroso de Dios no significa solamente el que carga una Biblia. Ser temeroso de Dios es aquel que a pesar de las situaciones difíciles, él se mantiene firme y aún con lágrimas en los ojos diga, yo sé que aunque me vaya mal, yo sé que aunque yo tenga que morir y aún yo voy a seguir amando a Dios. Ese es un hombre temeroso de Dios. Que no le importa si ha perdido todo, si no tiene para comer, si se quedó sin trabajo. Es un hombre que a pesar de las situaciones, aunque su vida esté al borde de la muerte, él va a seguir amando fielmente a Dios. De verdad. Ese es ser un hombre o una mujer temerosa de Dios. Un hombre temeroso no es aquel que carga una Biblia o que va todos los domingos a la reunión. Obvio que si es temeroso de Dios se va a congregar. Porque una persona que teme a Dios siempre va a obedecer sus mandamientos. Mire, yo ya le vuelvo a repetir. Una cosa son mandatos y otra cosa son mandamientos. ¿Es lo mismo, sí o no? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un mandato y un mandamiento? Un mandato es como una orden, ¿no? Ok, ¿y un mandamiento? Es una instrucción, por decirlo así. Una instrucción, ok. Si lo hablamos en lo legal, ¿a usted ha oído hablar del mandatario? Dice que es alguien que le dejaron como una instrucción, pero le delegaron autoridad. El mandato, si usted le pone atención, por ejemplo en la Biblia, hay mandatos de Dios que no son mandamientos, pero son mandatos. Le voy a decir uno de ellos, por ejemplo. En Hebreos dice, 10:25 dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eso qué es? ¿Un mandamiento o un mandato? ¿Qué es para ti, Cristi? ¿Un qué? Un mandato. ¿Para ustedes qué es? Un mandato. No es un mandamiento, pero es un mandato. Porque los podríamos confundir. Por eso le digo, un hombre de Dios, oiga hermano lo que voy a decir, un hombre de Dios o una mujer de Dios, no solamente va a vivir los mandamientos. Por eso digo, cuando está lleno de la sabiduría, ella va a obedecer los mandatos de Dios. El que realmente, mi amado, dije, es temeroso de Dios no es solamente el que carga la Biblia, sino el que obedece, la vive, la practica, se esfuerza. Hermano, a veces hay cosas que por nuestra conducta o por nuestro día de vivir, a veces son difíciles de hacer. Pero cuando un hombre es temeroso de Dios, con tal de complacerlo, ¿qué hace? Señor, me cuesta trabajo, pero te quiero complacer y lo voy a hacer. Ayer estaba yo predicando, allá en la reunión de paseo, y yo les decía, cuando un hombre o una mujer dice, mira, Señor, dice la mujer, yo no me quiero sujetar a mi marido porque es un pelado, es un grosero, es esto, y puede tener 20 defectos. Pero la mujer dice, porque hay mujeres que dicen, yo no me voy a sujetar y hágale como quiera. Ah, está bien. Esa mujer, yo les decía ayer, esa mujer no está desobedeciendo a su marido. Está desobedeciendo ¿a qué? A un mandamiento, a un mandato de Dios que dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Yo les decía a los maridos, cuando dicen, y le pasó, es que usted no conoce a mi esposa. Si yo quisiera agarrar a los cabellos y darle 2 arrastradas para que obedezca. Si un hombre es temeroso de Dios, no va a decir, va a decir, mira, Señor, yo tengo ganas, pero yo sé que si lo hago, peco contra ti. Porque tu mandato dice, maridos, tratad a vuestras mujeres como a vaso frágil, porque son coherederas de la salvación. ¿No dice así? Y dice, y para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, yo le puedo agarrar los pelos y darle unas 2 desgreñadas a mi mujer, pero a final de cuentas yo ya pequé con... Un hombre y una mujer que es temeroso de Dios dice, mira, Señor, yo por mí no quiero, pero como eso te agrada, yo voy a obedecer tus mandamientos. Esas son las personas que son temerosas de Dios. Vamos a ver quiénes son los temerosos de Dios entonces. ¿Sale? ¿Por qué? Y yo le decía, porque es importante que cada uno de nosotros conozcamos.
Ahorita va a ver cómo viene la sabiduría. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Miren, el primer hombre temeroso. Dame el verde, porque vamos a hacer otra lista. De un lado voy a poner los que tenían el espíritu de sabiduría, estos van a quedar con el espíritu de sabiduría, y aquí voy a poner los que son temerosos. Temerosos de Dios. Y dice así: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera, ¿qué dijo? Ok, vamos a poner el primer nombre, ¿se llama? O el primer, Abdías. Póngale atención. Primero tengo que descubrir qué significa el nombre de Abdías. ¿Alguien me puede ayudar ahí? Google, póngale qué significa Abdías. Y yo, dale al siguiente versículo 4, y vea lo que dice. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Un hombre temeroso de Dios, oiga decir, ¿cómo se refleja que es un hombre temeroso? Usted se acuerda que en los tiempos de Jezabel no llovió 3 años y medio, ¿se acuerda? Número 2, no había agua y no había comida. Al no haber agua, no hay cosechas. Si 3 años no lloviera en México, hermano, nomás le digo, ¿habría tortillas? No. Para los que les gustan las tortillas, ¿habría tortillas? Nada. Para los que son muy sanos y dicen, no, pero yo como verduras, pastor. ¿Habría verduras si no hay lluvia? No habría cosechas. Lo poco que había, cada quien lo cuidaba. Pero este hombre, oiga lo que dice, este hombre Abdías dice que era en gran manera, no dijo que era en gran manera temeroso de Dios, no era temeroso, era en gran manera temeroso. Este hombre, al ser temeroso de Dios, ¿a cuántos profetas mantuvo? 100. Ahora le voy a preguntar, si tú nomás tienes para darle de comer a tus 2 hijos, pues, y dices, sabes que no va a llover, no va a haber cosecha, y aunque tengas dinero, no hay comida, ya nadie vende, no hay, ¿cuidarías la comida? Y nada más si te llegan 100 a tu casa, venimos a comer. Fuera de acá, dice. ¿Sabe qué me doy cuenta cuando una persona es temeroso de Dios? Su corazón está confiando en Dios y sabe compartir. Un hombre temeroso de Dios sabe compartir. ¿Por qué cree usted que hay gente que no le gusta dar? ¿Por qué cree que hay gente que no le gusta dar? ¿Por qué cree? Porque no son temerosos de Dios. Hay gente que no le gusta, hay gente bien envidiosa, Hay gente bien envidiosa. Hay gente que prefiere que se le eche a perder la comida que compartirla. ¿Qué significa Abdías? Nomás dime. El siervo de Dios. ¿Sí, no? Adorador de Dios. Adorador de Dios, ok. Dame el azul. Dice que Abdías significa, mire, significa adorador o siervo. También, los dos son de Dios. Eso es donde yo me voy dando cuenta, cómo puedo adquirir la sabiduría. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Aprendiendo a ser un adorador, un siervo. Un siervo no es el que está esperando que lo atiendan, no está esperando que lleguen y, ay, ¿cómo has estado? Te sirvo un cafecito. No, un siervo es aquel que el primero, ¿en qué? En ofrecerse. Yo me levanto, yo hago, yo pongo. ¿Me explico? Hay gente que no le gusta, ay, no me pidan nada a mí, no me gusta que me digan. Tú, solito, deberías de ¿qué? Ofrecerte. Me doy cuenta que Abdías es un hombre compartido. Porque vuelvo a repetir, para los que tienen hijos. Si hoy nomás tiene para que coman sus hijos, hay muchos que se quitan el pan para dárselo a sus hijos. Ahora quítaselo a tus hijos para dárselo a los profetas. No, pues ¿cómo? Y dice que los mantuvo. Él no era rico, era un mayordomo. Pero realmente en su temerosidad sabía que compartir.
¿No es cierto? Nehemías, vamos al libro de Nehemías, ahí va a encontrar otro hombre temeroso. Nehemías, en el capítulo 7, versículo 2. Dice así: mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, ¿qué dijo? De verdad y temeroso de Dios más que ¿qué? Hanani. Es que los dos se oyen igual, Hanani y Hananías. Dice, pero este hombre, dice, era en gran manera temeroso de Dios, más que ¿qué? Más que mucho. Ananías. Sí. El primero, está hablando de Hanani. Aunque es lo mismo, se vuelve a decir. Porque son dos, Hanani y Hananías. Y van a decir que si lo buscan en el diccionario, significan lo mismo. ¿Sí? Pero le dice que era en gran manera temeroso de Dios. Más que ¿qué? Más que muchos. ¿Qué significa Hanani? A ver, dígame. Hanani dice: Dios ha tenido gracia. El Dios que es misericordioso. Dios es misericordioso. El que es misericordioso. Dame entonces, el segundo encontramos que se llama Hanani, y que significa misericordioso. Dame el azul, porfa, Carlitos. Y significa misericordioso. Cuando yo aprenda a ser misericordioso, el temor de Dios va a estar dentro de mí. De verdad, es que yo me doy cuenta que estos hombres eran, y dice, y este era más que muchos. O sea, dice, era más temeroso que muchos. ¿Por qué? Porque, no sé, yo creo que no me habla mucho de su vida, pero para mí es suficiente saber que era un hombre misericordioso. A lo mejor sabía qué, amar, sabía perdonar, lo ofendía, no lo tomaba en cuenta, sabía compartir. Eso es ser misericordioso. A lo mejor veía a alguien necesitado y iba y qué, lo ayudaba, veía que otro pasaba y no se burlaba, al contrario decía, no, me duele, sí, no, ¿cómo? Eso es ser temeroso de Dios. Porque acuérdense lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Realmente le vuelvo a repetir, Dios está buscando tabernáculos, ¿en dónde qué? Depositar, en dónde habitar, en dónde depositar su espíritu con los 7 espíritus. Le vuelvo a repetir, al poner el espíritu de Dios dentro de nosotros, solamente va a ser a través del conocimiento de la palabra. Y por eso estaba enfrente, algo estaba allá y la mesa estaba allá. Así era más o menos el ancho, Así era más o menos el ancho. De este lado estaba la mesa, entrando sería de este lado el candelabro y de este lado los panes. Porque solamente el temor de Dios y los espíritus de Dios se mueven a través de la palabra de Dios. Una persona que le gusta leer, llenarse, vivirla, practicar la Biblia, y un hombre temeroso de Dios es aquel que va siempre a buscar el agradar a Dios. Si no importa la situación que esté viviendo, aunque hoy no tenga yo para comer, con todo yo me alegraré, no lloraré, me gozaré, y aunque no tenga poco, diré gracias, Señor, porque tú eres fiel. En todo tiempo sabe amar a Dios. Ese es un hombre o una mujer que temeroso. Amar a Dios en tiempos de abundancia es bien fácil. Amar a Dios en tiempos donde te sobra, hermano, hasta todo el mundo es así, bueno. Pero en tiempos de escasez es donde nos viene el miedo, es donde nos viene la duda. ¿No es cierto? Es donde flaqueamos, es donde nos entra a veces la angustia o la duda. ¿No nos llega a entrar la duda? Ahí le va. ¿Por qué cree, hermano? Yo solamente le hago una pregunta. Ahí le va. Dios le ordenó, es un ejemplo, Dios le ordenó
a su pueblo no hacer alianzas con ningún otro pueblo, no hacer alianzas. Pero yo le pregunto, ¿por qué los reyes de la Biblia hacían alianzas con otros pueblos? Ahí le va, solamente un ejemplo. Salomón. ¿Por qué Salomón se tuvo que casar con la hija del faraón? A ver, le voy a contar, Ahí le dejo tarea. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, cuando usted lo lee, Dios le dice, oigan lo que voy a decirle, Dios ordena que no hagan alianzas nunca para regresar a Egipto, porque Dios ya los había sacado de Egipto. Y Salomón, con la primera mujer que se casó, es con la hija del faraón. ¿Por qué? Le voy a contar. Todos los reyes de la Biblia daban a sus hijos en casamiento para hacer alianzas. ¿Sí? Eran como algo político, ¿no? Ahí le va. Pero le voy a preguntar por qué. Porque ellos no confiaban al 100% en Dios. Hacían sus alianzas, ¿para qué? Por si este pueblo viene a pelear con nosotros, yo ya tengo de mi lado a este y a este, y ya como son mi familia, porque me casé con su hija de los de Amón, me casé con Salomón se casó con 1000. Y dice los nombres de los pueblos con los que se casó. Tenía todos los ejércitos ¿a qué? Pero yo le pregunto, incluso lea la Biblia, por ejemplo, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba el papá del rey Acán? Acán es el esposo de Jezabel. ¿Cómo se llamaba su papá de él? Fue el rey. Ay, se me olvidó, pero me parece que era, creo que el rey. No me acuerdo. Pero ellos hicieron alianza y vinieron los profetas y le dijeron así, miren, si usted lee la Biblia, dice que vinieron, tú no necesitas hacer alianzas. Tú tienes a Dios de tu lado. ¿Por qué confías en los demás? A Ezequías fueron y le dijeron, en el libro de Isaías también fueron y le dijeron a Ezequías, ¿tú para qué quieres confiar en Egipto si tienes a Dios? Yo no necesitaría tener alianzas. Si Dios me ordenó que no tenga yo alianzas, ¿por qué hacerlas? Porque no confiaban en Dios. Un hombre que no teme a Dios siempre va a tener dudas. Por eso le decía, en los tiempos de abundancia es bien fácil amar a Dios, pero en las escasez, ahí es donde viene el miedo, viene la duda, viene la pregunta, ¿y si Dios no me responde? Mejor no me cae mal si tengo un plan B, ok. O no me queda mal si tengo ¿qué? De compadrito o de comadrita aquí porque Él me puede ayudar si yo paso por una necesidad. Pero ¿no te supone que nosotros debíamos de confiar en Dios al 100%? Porque realmente hacían alianzas porque no confiaban al 100%. Un hombre temeroso va a confiar con todo su corazón. Señor, hoy no tengo para comer, pero yo voy a confiar en ti. ¿No es cierto? Señor, tal vez mi enfermedad nunca se cure, pero yo voy a confiar hasta la muerte en ti. Hermano, si la muerte no es mala, tampoco es su amiga. Porque va a decir es la santa muerte, ¿verdad? O es la santita, tampoco. La muerte solamente es el medio que Dios va a usar para sacarnos de esta tierra. Pero la muerte no tiene el poder sobre ti. Dios decide cuándo va a llegar la muerte a ti, mas no ella a ti. ¿Me explico lo que digo? Yo no tengo miedo a la muerte, yo debo temer a Dios, porque Dios es el que va a decirle a la muerte cuándo viene y cuándo no viene. Si no le toca su tiempo, porque Dios no le place, aunque la muerte se para aquí junto a mí, dirían, me pela los dientes, porque Dios no quiso, ¿o no es cierto? Pero cuando Dios lo haya decidido, aunque te escondas y no salgas, ahí te llega la muerte. Te duermes y ya no despertaste. Y si ya veis, antes se escondió, pues nomás le dio sueño y ya no despertó. Así pasa. A cada uno de nosotros nos va a llegar el tiempo de la muerte. Y cada uno Dios lo ha usado. Mire, por ejemplo, en la pandemia, muchos se murieron, pastores, hermano. Hubo cantantes, ¿se acuerda de Jaime Morrell? Se murió en la pandemia. Se murió por COVID. Se murió por COVID.
¿Quién iba a decir que esa era la muerte o esa era la forma en que Dios lo iba a sacar a ese hombre de esta tierra? Se murió de un balazo. Ese fue el medio que Dios usó para sacarlo de esta tierra. El otro pastor se murió de cáncer. Ese fue el medio que Dios usó para sacarlo de esta tierra. Realmente ni ver. Pero ¿sabe por qué los reyes de la Biblia hicieron alianzas y desobedecieron a Dios? Porque no temían a Dios, porque no confiaban en Dios. Mejor preferían confiar ¿qué? Haciendo alianzas, apoyándose en el hombre. ¿Sí está bien dicho apoyándose? ¿Sí? Ayudándose. Échame la mano, ¿no? Va a venir la guerra contra mí, tú ayúdame. En lugar de doblar sus rodillas, Dios mío, tú prometiste no dejarme, no abandonarme. Tú prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Pero como no confiaban, decían, plan B, ya oré, pero por si las dudas, ven a ayudarme. ¿Sí o no es verdad? Sí pasa. El hombre temeroso de Dios se mide cuando tienes problemas, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes para comer, cuando estás enfermo. Ahí es cuando el dolor te está dando de una enfermedad. Te duele el riñón o te duele un dolor de cáncer y así, ¡ay! Ahí es cuando se mide una persona, un hombre, una mujer que es temeroso de Dios. Porque dice, mira, ya me está doliendo, pero yo voy a ser fiel hasta la muerte. Ahí es donde se mide un hombre, una mujer que es ¿qué? Temerosa de Dios. Hechos. Hay otro hombre en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Mis respetos, vea lo que dice. Un hombre llamado Cornelio. ¿Era qué? Centurión. O sea, no era ni judío, era romano. Porque al ser soldado, centurión quiere decir que era un soldado que tenía 100 soldados a su mando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana. Vendía pastas, dice. Vendía, no. Sopas, ¿no? No, veo que dice. ¿Cómo era? ¿Piadoso no es como ser misericordioso? ¿Eh? Dame el verde. ¿Cómo se llamaba? Cantaba, dice, no. No era el que cantaba, dice. ¿No? Dame el azul. Me dice que era ¿qué? Era piadoso. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y hacía qué? Muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía? Y oraba a Dios, ¿cuándo? Nada más para ver que tenía problemas. Oraba a Dios nada más cuando ya no tenía, llegaba, Señor, me faltan 3 días para llegar la quincena, y se supone cuando doblaba su rodilla se ponía a orar y hasta ayunaba los últimos 3 días porque ya no tenía, ayunaba porque no tenía dinero para comer. No, él ayunaba ¿cuándo? Siempre, dice, y al pueblo, y oraba a Dios ¿cuándo? ¿Qué cualidad tiene este hombre temeroso? ¿Es piadoso? ¿Qué más tiene? Hace limosna, ¿no dice? ¿Y luego qué otra? ¿Hace limosna así? ¿Hace limosna así? ¿Qué más? Oraba. Yo le digo a repetir, al ver o analizar la vida de esos hombres que son temerosos, yo le digo, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, que todas las cosas quedaron como ejemplo para nosotros. Lo malo quedó como ejemplo para no hacerlo. Y lo bueno quedó como ejemplo ¿para qué? Para imitarlo. Si yo quiero ser un hombre temeroso de Dios, yo tengo que aprender a hacer esto todos los días. Hermano, yo sé que a veces
el trabajo, el quehacer, no te queda tiempo. A veces dices, apenas si el día me alcanza, me paro, llevo a los niños a la escuela, regreso, tengo que dejarles desayuno, lunches, los llevo, los peino, luego vengo, regreso, me apuro el quehacer, la ropa, lavo esto, y luego me apuro porque tengo que irlos a recoger, luego regreso, hago la comida, y así se la pasan, ¿va? Luego lavo los trastes, luego la ropa, luego eso, y esto, y el día se les acabó. Pero si te das un tiempo para adorar, pastor, trabajo todos los 7 días y el domingo pues lo único que quiero nomás es descansar. El domingo es el día que puedes adorar. Y es el día que escogen para ir a pasear, para ir de picnic, de lo que quieran, de día de campo, para visitar a los compadres, las comadres y a todo. El día domingo es del Señor. Búscalo para adorarlo. Bueno, ser temeroso de Dios no es como por arte de magia, decir, Señor, yo quiero ser temeroso de Dios, mándame de tus 7 espíritus. ¿Ya llegaron? Ese es algo que se va a ¿qué? Le dije, todos los días yo voy sacrificando en los atrios todo lo que me está estorbando para que Dios pueda llegar al lugar santo y a través de su palabra, que la leo todos los días, me pueda llenar de los 7 espíritus. Y estando lleno, no, hermano, yo estando lleno, yo ya sé que tengo el espíritu de sabiduría, hermano. Dios te va a ayudar para todas las cosas que te faltan en la vida y en el diario vivir. Dios te va a dar la sabiduría para educar a tus hijos, Dios te va a dar la sabiduría para el trabajo, Dios te va a dar sabiduría para la casa, Dios te va a dar sabiduría para el dinero, para administrarlo, Dios te va a dar sabiduría para ahorrar, Dios te va a dar sabiduría para todo. Eso no significa que no te vayas a tener errores ni equivocaciones, porque somos infalibles, porque somos seres humanos. Pero con Dios serán menos. Pero con la ayuda de Dios serán más fáciles sobresalirlas o sacarlas. ¿O no es verdad? Por eso les digo, tenemos que aprender todos los días. Lea la Biblia, hermano. Yo le exhorto, lea la Biblia. Lea todos los días la Biblia. Mismo capítulo, pero sigue hablando de Cornelio. En el versículo 22. Y mira lo que dice. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, ¿era qué? ¿Era qué? Yo encuentro algo, otra característica. ¿Cuál es? Justo. También aprende, mire, es piadoso, hace limosnas, ora siempre, y le encuentro otra que es ¿qué? Justo. Es justo. Dice, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír ¿qué? Mandó a llamar a Pedro, al apóstol Pedro, que viniera y que le compartieran la palabra de Dios. Es un hombre que le dije, siempre va a estar con la mesa de los panes. Le gusta la palabra de Dios. Un último. 18, Hechos capítulo 18, con ese cierro ya nos vamos. Capítulo 18, versículo 7. Vean, y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo. ¿Y cómo era? Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Lea la Biblia y va a encontrar pocos hombres justos, pocos hombres temerosos, pero los que son, nos tenemos mucho para aprenderles. Los que vienen, de verdad, hermano, eso debe de ser algo importante para nosotros, porque, le digo, solamente aprendiendo el temor de Jehová, vendrá la sabiduría, ¿sí? Yo encuentro a un hombre en el libro de Deuteronomio llamado Josué, que dice que cuando Moisés oró por él, vino el espíritu de sabiduría sobre él. Pero yo encuentro que en Josué, él era muy fiel. Y es una de las cualidades que tendríamos que aprender. Aprender a ser fieles. Fieles a Dios. ¿Mande? Noé. Ok. Justo y temeroso de Dios. Sí, mira, ¿quieres decirme eso? Sí. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la enseñanza que nos has dado. Gracias, Señor, porque